Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre la educación en México a propósito de un libro muy interesante. La educación, los retos de 2018, coordinado por el doctor Hugo Casanova Cardiel, que está con nosotros en el estudio. Hugo es doctor en filosofía y en ciencias de la educación, investigador universitario y una autoridad indiscutible en el mundo de la educación, de la pedagogía en México. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Luis, por convocarme a este programa. Muchas gracias al auditorio por sintonizar este canal y esperamos que lo que aquí digamos tenga algún sentido para ustedes. Acabas de coordinar un libro que atraviesa la coyuntura electoral, el futuro gobierno, sobre la situación económica, educativa, sí, política de nuestro país, pero el eje es la cuestión educativa. Un libro donde participan 10 autores, sí, en torno a 5 grandes ejes educativos. En efecto, consideramos que la educación es un hecho, como tú lo has situado, que está contextualizado. O sea, no se puede entender la educación si no se entiende la dimensión política, si no se atiende la dimensión económica y sobre todo si no se tiene una idea de la cuestión social. La educación es un hecho social por excelencia y en este sentido el libro tiene como propósito situar los problemas educativos de la nación de cara al 2018 y en la perspectiva del futuro. Sin embargo, tenemos muy claro que la educación solamente puede entenderse con base en una perspectiva histórica, o sea, los hechos sociales no se presentan de manera aislada ni de manera espontánea. Los hechos sociales tienen siempre un trasfondo histórico y el libro así lo trata. Es un libro que alude a la coyuntura nacional, pero es un libro que está referido en múltiples sentidos a la condición estructural de la educación de este país. Abordan problemas como el de la cobertura educativa, aparentemente un éxito desde el punto de vista de las políticas que se han seguido para atenderla, pero al mismo tiempo ustedes señalan que hay ahí un déficit, sigue habiendo una brecha. En efecto, el punto de partida es qué educación tenemos y hay una cuestión que la mayoría de los autores ubicamos y que es el tema de cómo el gobierno actual situó en el tema de la calidad la problemática principal de la educación. El tema es que coincidimos la mayoría en que hay otra cuestión que ha sido descuidada de una manera muy seria y es justamente la que señalas de la cobertura. El siglo XX es el siglo de la educación en México. El siglo XX es la creación de las instituciones educativas más fuertes, de la Universidad Nacional en 1910, de la Secretaría de Educación Pública en 1921, y es la multiplicación de la educación para todos. Es la educación como un símbolo de la Revolución Mexicana que se concreta socialmente y no cabe duda, muchos autores así lo señalan, se trata de una verdadera epopeya educativa que lleva la educación a muchos lugares de este país. Sin embargo, en este país de paradojas nunca acaban de estar las cosas bien logradas y junto a esta aparente epopeya encontramos una dramática realidad. Y de cara al siglo XXI, en el 2018, encontramos que sin duda el tema de la cobertura muestra enormes déficits en los diferentes niveles. Baste referir el tema del preescolar, por ejemplo, el preescolar que está contenido en el artículo 3 de la Constitución como un nivel obligatorio, tiene un déficit del 30% en la cohorte de edad de los niños correspondientes a ese nivel educativo. Y lo que encontramos de manera muy diáfana es que la línea de la desescolarización es la misma línea de la pobreza.
Y ahí el problema de la cobertura se vuelve un indicador crucial de la situación en este país. Los niveles de educación básica y de primaria y de secundaria tienen una cobertura razonable, del 98% y del 87% respectivamente, lo que se considera una atención universal. Sin embargo, esa atención universal choca de inmediato con el abandono y con el rezago educativo. Muchos de estos niños que entran a la escuela, 40% del rezago educativo. Sí, ahora vamos a un poquito a algunas cifras más precisas, pero estos chicos que entran a la primaria y a la secundaria van desertando de una manera muy importante. Desertando en el sentido sociológico, no en el sentido militar. Esto que muchos han criticado que se utilice este concepto, bueno, en la sociología ya se ha acostumbrado este concepto. La atención educativa en el nivel medio superior también es muy precaria. Casi la mitad de la cohorte poblacional en edad de ir a la preparatoria o al bachillerato está fuera de ella. Y en el nivel superior, solamente uno de cada 3 jóvenes mexicanos va a la educación superior. Esto quiere decir que 7 de cada 10 mexicanos está fuera de las oportunidades de educación superior y 5 de cada 10 está fuera de la media superior. Esto nos da una idea, nos da otra imagen. ¿Dónde está nuestra juventud? Nuestra juventud no está en la escuela, ¿no? Entonces, por eso el tema de la cobertura es crucial, Luis. Solo un par de datos más. A lo que aludías. 32 millones de mexicanos están en condiciones de rezago educativo y 5 millones de mexicanos están en condición de analfabetismo. Analfabetismo. Claro, eso es una brutal. Barbaridad. O sea, estamos hablando de que países como Bolivia, como Cuba, como Venezuela han sido declarados territorios libres de analfabetismo. Así es. Y México no ha podido hacerlo. Así es. Muchos mayores recursos y campañas históricas permanentes en contra del analfabetismo. Claro, con un Instituto Nacional de Educación de Adultos que no acaba de cumplir su propósito. Y aquí viene una paradoja. Para 2017 la OCDE dice que México es la 11ª economía del mundo. Entonces, tenemos un dato contradictorio por completo. La 11ª economía del mundo tiene 5 millones de personas en condiciones de analfabetismo y 32 millones de personas en condiciones de rezago educativo. Esto es insólito. Y, por tanto, el tema de la cobertura es crucial y no toda esta idea de calidad un poco abstracta, un poco sin sentido, retórica, que tuvo el gobierno actual a lo largo de estos 6 años. Y por esa razón ponemos el tema de la cobertura por delante, que está junto con el de justicia social y el de inclusión social. Pensamos que ahí hay un tema que todavía tenemos pendiente en este país y que queremos poner de relieve. No podemos jugar con unos datos que de pronto hacen que México parezca una cosa y luego unos datos educativos que muestran una realidad pasmosa, una realidad que por otro lado nos compete a todos, porque el tema del analfabetismo no es solamente una tragedia para las personas que viven atrás de la línea de las letras, sino es un flagelo para la sociedad mexicana. Para los 120 millones de personas, claro, esto es una deuda que tenemos todos. Hugo, alrededor del 40% de las escuelas de educación básica son escuelas que en México les llamamos multigrado. Así es. Un mismo maestro tiene que atender de manera simultánea a muchachos de primero, segundo, tercer año o de cuarto, quinto y sexto en el mismo salón, sin infraestructura, en muchas ocasiones con escuelas con el piso de tierra, techos de lámina, sin agua. Ahí tendrían que estar los mejores profesores. En efecto, en algunos países, Luis, las escuelas multigrado forman parte de complejos experimentos pedagógicos. Porque tiene mucho sentido que convivan generaciones diferentes, edades diferentes. En México no es un experimento pedagógico, en México es una tragedia la escuela multigrado.
porque no cuenta con la infraestructura necesaria para darle salida a estos jóvenes, ¿no? Forma parte otra vez de la línea de la pobreza de nuestro país. Son escuelas que tú bien señalas, carecen de condiciones mínimas, un solo profesor a cargo de un montón de muchachos de diferentes edades, planes de estudio insuficientes y condiciones de infraestructura precarísimas. Una de las cosas que están referidas en esta obra, en el apartado introductorio del trabajo, es que hay una cantidad importante de escuelas mexicanas, de establecimientos, que carecen de agua potable, que carecen de drenaje. Algunas, el 10% de las escuelas básicas de México carecen de servicios sanitarios. Y la mitad de las escuelas no están conectadas a la red de drenaje. Que son condiciones, otra vez va por delante, la 11ª economía del mundo es capaz de tener esto. Y mientras tenemos otras escuelas en este país con las mejores condiciones, con computadoras, claro, son las escuelas privadas, las escuelas de élite, las que simbolizan la brecha social de este país, ¿no? Entonces, conectividad también tenemos un gravísimo problema en el siglo XXI, cuando las tecnologías son la vanguardia, cuando las tecnologías se muestran como el elemento fundamental para llevar la educación hacia adelante. Más de la mitad de las escuelas no tienen ninguna posibilidad de acceso a las tecnologías y más aún a la energía eléctrica. Tú conoces el tema de las telesecundarias, que muchas veces se supone que están dependiendo de la energía eléctrica de un monitor de televisión, pues el monitor simplemente no existe, se descompuso o simplemente no hay energía eléctrica, ¿no? ¿Te parece, Hugo, si vamos a una pequeña pausa? Con mucho gusto. A ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el doctor Hugo Casanova sobre su último libro a propósito de la situación de la educación en México y los retos del 2018. Un año que México, usted recordará, fue un año electoral y en donde tomará posesión un nuevo gobierno. Hugo, los maestros mexicanos tienen que enfrentar su labor como docentes en un entorno que a veces no es muy sencillo. Estamos hablando de violencia, estamos hablando de migración, estamos hablando de devastación ambiental, además de situaciones conocidas de pobreza, etcétera, etcétera. ¿Qué es, desde tu punto de vista, educar en esas condiciones? ¿Se puede comparar esa educación con la que tiene un maestro en una escuela de clase media de la Ciudad de México, por ejemplo? No, es una pregunta muy provocadora la que haces. Los maestros mexicanos tienen capacidad de hacer bien su trabajo en condiciones de precariedad. Digamos que tienen todo para tenerla imposible. Sin embargo, sí quisiera señalar el valor y la importancia del trabajo del Magisterio Nacional en hacer experimentos y en hacer aportaciones realmente superiores a las que marcan sus condiciones. Tenemos muchos ejemplos de maestros silenciosos, de maestros que con mucha discreción van haciendo su trabajo docente con enorme dignidad. Tenemos múltiples ejemplos, y no solamente en el terreno de la combatividad, en el terreno de la lucha por la democratización del trabajo magisterial, sino aún en trabajos de hormiguita, en trabajos muy modestos, muy discretos. Hay un magisterio que está atrás soportando, porque tenemos, junto a estas condiciones tan insatisfactorias, la paradoja de que los mexicanos vamos aprendiendo y vamos escalando posiciones educativas pese a estas condiciones inciertas, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí habría que hacer un reconocimiento
a esta capacidad de resistencia del Magisterio Nacional y de muchas escuelas y de muchas familias que aportan sus esfuerzos para que esto tenga alguna salida y para superar las condiciones de déficit que enfrenta la educación mexicana. Comenzaste esta charla haciendo referencia a la calidad de la educación, que ha sido un concepto polémico, polisémico, tiene múltiples interpretaciones, ¿no? Cuestionado en algunos casos. Hay quien dice que es un concepto que no viene del mundo de la pedagogía y que viene más bien del mundo de los negocios y que se introduce artificialmente a la educación, pero el caso es que ahí está, incluso está en la redacción del artículo 3º constitucional en México que habla de las características de la educación. ¿Sigue siendo un tema a debate, te parece? Sí, yo creo que es una de las dimensiones de la educación nacional, el tema de la calidad. Solo que has tocado un tema muy justo. Esta calidad en abstracto, esta calidad sin sustantivos, no lleva a ningún lado, porque en efecto es un concepto polisémico y algunos dicen vacío. O sea, es un concepto que en educación ha sido aclimatado sin haber sido adaptado, sin haber tenido una adaptación pertinente. Se han creado instituciones para medir la calidad sin tener claro qué es la calidad. Cuando le preguntaron a la entonces presidenta del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación qué era la calidad, ella dijo públicamente, pues no me atrevo a definirla, cuando ya se habían atrevido a ponerla en el texto constitucional. Con una redacción que es un galimatías. Que es un galimatías y que le ha dado estos dos rasgos que yo siempre refiero, de retórica y demagógica. Y es una especie de mantra el de la calidad. Se supone que con decir calidad N veces, con eso ya la tenemos. Y por supuesto que no. Yo hablo de la necesidad de plantear una calidad sustantiva de la educación. ¿Qué significaría? La calidad sustantiva de la educación apela a las cosas que sí hacemos en la educación, a una calidad que pueda aludir al trabajo continuado de los maestros de varias décadas. O sea, no podemos medir la calidad de un profesor con una pruebita ad hoc de 15 días. Necesitamos instrumentos muy complejos, observación directa en la clase que dure mucho tiempo y que pueda ponderar, valorar en su justa dimensión el esfuerzo de los profesores en términos formativos, en términos de su edad, en términos de sus aprendizajes fuera del aula, en fin, una serie de condiciones que nos llevarían a entender de una mejor manera el hecho educativo. Por otro lado, pienso que esta calidad no es la que debería orientar el tema salarial o el tema de la estabilidad o no en el empleo. O sea, la calidad me parece que es un objetivo que hay que alcanzar y que construir con mucho cuidado y atendiendo a las cuestiones que sí hacen los maestros, no a las que diseñan los burócratas en sus escritorios, a las que plantean los contadores, con todo el respeto que merecen los contadores y los economistas, qué maravilla que hagan lo que hacen, pero nosotros desde la educación hemos de precisar cuáles son las especificidades de lo que sí sabemos hacer y con base en eso armar otros indicadores que nos permitan conocernos. Una cosa que planteamos siempre es que los educadores no nos negamos a temas como la evaluación o como la calidad. No es que nos defendamos de estos planteamientos, solamente buscamos su pertinencia. Buscamos el buen sentido de estos conceptos. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista y desde el resto de los 9 otros autores del libro, los problemas centrales que va a tener que enfrentar el próximo gobierno en el terreno educativo? Sí, bueno, el trabajo plantea en su conjunto una suerte de líneas para una agenda política educativa. Y plantea algunos ejes, ya has señalado tú los 5 ámbitos en los que se desarrolla el texto,
pero plantea una serie de ejes que consideramos de suma relevancia. El primero tiene que ver con la precisión de un proyecto educativo acorde al proyecto de nación que se tiene. No se puede tener una idea de educación clara si no se tiene una idea de nación clara. Esa es una premisa de la cual partimos y que ponemos también a la consideración del grupo que llega al poder, porque el libro está también pensado en esa perspectiva de poder dar un punto de vista constructivo e informado de cara al futuro. Ese sería el primero. Ese sería el primero. El segundo es atender la dimensión de la cobertura justamente, de la justicia y de la inclusión social. O sea, nos interesa mucho que esto se estudie. Y no tenemos una recomendación en términos de números, pero sí tenemos una recomendación en términos de hacia dónde pensamos que debe ir. O sea, se debe ponderar con mucho cuidado cómo crecemos y en dónde crecemos. Hay que consolidar lo que ya se tiene, pero hay que atender con especial cuidado esta línea de la marginalidad, en todos sentidos, ¿no? Marginalidades sociales, de género, étnicas, etcétera. Eso sería el segundo. Para atenderlos. Otro tema que es muy cercano, este es el de la calidad sustantiva, en efecto. O sea, nos interesa mucho que el gobierno entrante plantee un esquema de calidad sustantiva, no el esquema del centro comercial ni el esquema de las manufacturas, el esquema de calidad educativa. Luego vendría otro que es el de los docentes. Nos interesa mucho el papel de los docentes. ¿Dónde ponemos hoy a los docentes después de que sufrieron durante 6 años un descrédito, un maltrato sin precedentes? Y pensamos que se tiene que dar un resarcimiento de la figura del docente en este país. Tenemos el tema del financiamiento. La educación necesita dinero, necesita recursos, necesita un gran esfuerzo en términos de política gubernamental para contar con lo que necesita. Hugo, tú has acompañado a los maestros mexicanos en sus movilizaciones, en su reflexión, las has alimentado, has puesto tu experiencia académica al servicio de las demandas que ellos están enarbolando. ¿Tú sientes que por parte de las autoridades del futuro gobierno habría receptividad para estos 5 planteamientos que hacen? Bueno, yo tengo una expectativa favorable al nuevo grupo que viene. He escuchado algunas ideas interesantes. Y me parece que hay una sensibilidad de entrada, pero desde luego no podríamos calificar de manera previa, ni en un sentido ni en otro, lo que van a hacer. Digamos que ahora lo que les damos es el beneficio de la duda. Yo aspiro a que tengan esa sensibilidad. No me gustaría firmarles un cheque en blanco ante un auditorio como el que tiene este programa, ni me gustaría lanzar mis malos augurios. Yo creo que merecen el beneficio de la duda. El magisterio democrático mexicano ha demostrado una enorme capacidad de resistencia, ha demostrado una capacidad de reflexión impresionante, y ahí es donde nos hemos acompañado mutuamente a algún grupo de académicos de la Universidad Nacional, de la Pedagógica, de la UAM, en fin, de muchas instituciones en las que se ubican compañeros con los que hemos confluido, y hemos acompañado al movimiento, como tú señalas, en una lógica de coincidencia de pensamiento, ¿no? Los medios siempre son diferentes, nuestra trinchera es la del conocimiento, ellos tienen múltiples trincheras complejas, a veces polémicas, pero tenemos una enorme coincidencia en términos de reflexión, y yo confiaría en que el nuevo gobierno tenga esa sensibilidad, ¿no? En fin, me sitúo en una debida equidistancia frente a tu pregunta.
porque me parece que estamos por conocer lo que van a hacer. No hay Plan Nacional de Desarrollo, por supuesto, ese plan se conocerá 6 meses después de que tomen posesión. Habrá un programa sectorial educativo por fuerza, o sea, hay una serie de incógnitas que hoy tenemos y me parece que a veces tenemos demasiada prisa. Hoy me parece que lo que se necesita escuchar es la voz de la sociedad. Escuchar la voz de la sociedad. Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.